Buenos saludos a todos, a los amigos que tengo aquí, bendiciones, a todos los miembros, a los invitados, a los visitantes. Esperamos y confiamos que el Señor nos hable en esta mañana. Vamos a tener un tiempo de oración, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Padre, gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nosotros nos ponemos de acuerdo para pedirte que tu Santo Espíritu sea en esta mañana enseñándonos, que tu Santo Espíritu sea guiándonos a toda verdad. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nuestra vida te agrade. Señor, que cada vez que nosotros escuchemos tu palabra, cada vez que nosotros recibamos mensajes en tu lugar secreto, sean para nuestra transformación. Que no quedemos iguales, que no sea una palabra más, sino que podamos ser transformados, podamos ser limpiados, que esa palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús, oramos por ese mensaje que tú has colocado en mi corazón. Te pido, Señor, que ese mensaje sea entregado conforme a tu voluntad y así como has tratado con mi vida, puedas tratar con la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, sea tu gracia sobre nosotros, sea tu presencia sobre nosotros. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy, ¿cómo nosotros podemos tener una vida que glorifique al Señor? ¿Cómo nosotros podemos ser un hijo que muestre su gloria? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser siervos y siervas que reflejen la gloria de Dios? Yo diría que ese debe ser el objetivo de cada uno de nosotros, de cada creyente, que al recibir al Señor, al entronarlo en nuestros corazones, nosotros tenemos que vivir para mostrar la gloria de Dios. Entonces nosotros podemos encontrar en la Biblia instrucciones para lograr ese objetivo. Y algunas de esas instrucciones, porque son muchas, son demasiadas, algunas de esas instrucciones yo las voy a compartir con ustedes en esta mañana. Dios es bueno porque Dios nos guía. Dios es bueno porque Dios nos enseña y nos enseña con amor. A veces aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que pareciera que metemos la cabeza por aquí y recibimos un palazo, aún eso es el amor de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que estar claros, tenemos que estar conscientes de que absolutamente todo lo que acontece en la vida de un hijo de Dios, el Señor lo permite para que podamos mostrar su gloria. Es necesario que seamos procesados. Es necesario que pasemos por diversas pruebas para que nuestro carácter sea formado. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos para la gloria y alabanza de su gracia. Nosotros fuimos llamados y escogidos para la gloria y alabanza del nombre del Señor. Ese es nuestro propósito, darle gloria y alabanza al Señor, que nuestra vida glorifique su nombre. Y nosotros tenemos que esforzarnos día a día por cumplir ese propósito. Nosotros tenemos que vivir todos los días, Señor, ¿cómo puedo agradarte hoy? Señor, ¿cómo puedo mostrar tu gloria? No solo en mi iglesia, sino en mi casa, en mi lugar de trabajo, en mi casa de estudio. Recordemos, Efesios 1, en su versículo 6 y en su versículo 12, enseña
que nosotros fuimos llamados para la gloria y alabanza del nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos a ubicarnos. El pasaje que va a sustentar este mensaje es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Seguramente la mayoría va a leer en la versión Reina Valera, pero yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos todos ubicados? ¿Sí? Ok, leemos la palabra del Señor. Dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo necesario para llevar una vida de rectitud. ¿Qué nos ha dado el Señor? Todo lo necesario. ¿Para qué? Para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué nos ha dado? Grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, es decir, que nosotros, participemos de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo, o sean diligentes, como lo dice la Reina Valera. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Qué preciosa palabra. Hermosa, poderosa, una palabra que al leerla definitivamente causa un impacto en nuestro ser. Y si nosotros nos esforzamos, esta palabra puede transformar nuestra vida. Si nosotros así lo decidimos, porque ella está aquí. La palabra está aquí. Todos, para la gloria del Señor en este país, tenemos acceso a tener una Biblia. Pero el punto es si nosotros la creemos. El punto es si nosotros la vivimos. Porque yo la puedo creer y eso es bueno, pero vivirla, eso le trae gloria al Señor. Entonces vamos a ver tres cosas que el Señor nos instruye para que nosotros podamos mostrar su gloria por medio de nuestra vida. ¿Cuántos desean ser un siervo, una mujer,
un hombre, un joven que refleje la gloria de Dios. Todos queremos, ¿verdad? Entonces, abramos nuestro corazón para lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana, esperando que esta palabra, como todas, transforme nuestras vidas. Esforcémonos por vivir la palabra de Dios, porque está escrito que el que la pone por obra es bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para que nuestra vida muestre la gloria de Dios es estar conscientes de quiénes somos y de lo que hemos recibido de parte de Dios. Nosotros debemos estar conscientes de quiénes somos y de ese depósito que nosotros hemos recibido para llevar una vida recta y una vida de victoria, una vida que pueda cumplir los estándares del Señor. Y esto se llama identidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer para que nuestra vida refleje la gloria de Dios es tener identidad, afianzar nuestra identidad, asegurar nuestra identidad en Cristo, saber quiénes somos y saber todo lo que tenemos para hacerlo. Saber quiénes somos y saber todo lo que tenemos para hacerlo, no para hacerlo, sino que se trata de ser. Saber quiénes somos y saber todo lo que tenemos para hacerlo, para ser esa mujer, para ser ese hombre que Dios quiere que seamos, para ser ese siervo que Dios quiere que seamos. Dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios. De allí parte nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Enseña la Biblia que nosotros somos redimidos, somos perdonados, somos justificados. Enseña la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! ¡Qué grande es ese ser que Dios por gracia nos ha dado! Porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor ha cambiado nuestra posición, ha cambiado nuestra condición y ahora somos todo esto grande que acabamos de mencionar. Todo esto que acabamos de decir, no sé si a ustedes les parezca igual que yo, pero a mí me parece demasiado grande. Lo que somos es demasiado grande. Lo que somos ahora es demasiado grande y lo somos por gracia. Recordemos que esto que somos era solo para el pueblo étnico de Dios. Era solo para los judíos. Pero como los judíos rechazaron a Cristo, esa gracia se extendió y ahora nosotros participamos de ella. Dios es bueno. Dios es bueno, que ha hecho que esa gracia nos alcance, y así lo enseña el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así, si quieren no lo busquen, yo lo leo. Dice: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amada iglesia, nosotros hemos creído en Él, nosotros le hemos recibido y ahora somos sus hijos. Ahora bien, eso es lo que somos: hijos de Dios, redimidos, perdonados, justificados, real sacerdocio, nación santa. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Todo
tenemos todo lo que necesitamos para tener una vida recta. Nos los está enseñando el pasaje base de este mensaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué tenemos nosotros? Todo lo necesario para tener una vida recta. Todo lo necesario para tener una vida victoriosa. Y todo eso, todo lo necesario, nosotros lo recibimos desde que conocimos a Cristo. Automáticamente, desde que nosotros hicimos decisión de fe voluntaria, nosotros recibimos todo lo necesario para llevar una vida recta, para llevar una vida cristiana en victoria. No dice la Escritura que hemos recibido algunas cosas. No dice la Escritura que hemos recibido ciertas cosas para llevar una vida recta y una vida en victoria. Está diciendo la palabra que hemos recibido todo. Hemos recibido todo. Así que, hermanos, nosotros estamos completos. No nos falta nada. Y esto es identidad. Aquel creyente que hasta hoy se ha sentido desanimado, derrotado, porque cree que no puede dejar de pecar, porque cree que no puede dejar cierto vicio, cierta adicción. Aquel creyente que es siervo de Dios y siente que no da lo suficiente. Hoy el Señor te dice que lo tienes todo, que estás completo. Solo debes creerlo, solo debes obedecer, solo debes caminar en fe para que tu propósito se cumpla, para que el propósito por el cual el Señor te llamó se cumpla. Entonces estamos completos. Nada más y nada menos que tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Nada más y nada menos, pues. ¿Estamos fallos? ¿Estamos fallos? Pues no, estamos completos. Tenemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados como posesión de Dios. Eso lo dice la Escritura. Hay una marca en nosotros que nos distingue. Hay una marca en nosotros que nos diferencia del resto de la gente. Y esa marca es el Espíritu Santo, que nos selló como posesión de Dios. Y el Espíritu Santo nos anima, nos redarguye, nos guía a toda verdad, nos fortalece, nos recuerda la palabra. Dice la Biblia que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice la Biblia que nos anhela celosamente. Y pudiéramos pasar toda la mañana y todo el día hablando de los roles que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida y no nos alcanzaría. El Espíritu Santo mora en nosotros y es tremendo privilegio. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio que ni los patriarcas del Antiguo Testamento tuvieron. Tenemos el privilegio de ser llamados morada del Espíritu Santo, mientras que los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento no eran morada del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo venía a ellos por medio o por causa de la asignación o de la misión que el Señor les encomendaba, y el Espíritu Santo era externo, pero venía a ellos para ungirlos, para capacitarlos para esa misión que Dios establecía. Pero ahora nosotros, luego que Cristo hace ese gran sacrificio
ahora nosotros tenemos el privilegio de ser morada del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros es la casa del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es la morada del Espíritu Santo, y eso es algo que debe animar nuestra vida. Eso es algo que debe traernos alegría, debe traernos gozo a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, porque el poder de Dios mora en mí por medio de su Espíritu Santo. Dice este texto, el texto segunda de Pedro capítulo 1, dice en su versículo 4, que también debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas que nos hacen participar de la naturaleza divina. Qué tremenda verdad. Nosotros simples mortales, pecadores, débiles, pero dice su palabra, no lo digo yo, dice la Escritura que por sus promesas nosotros participamos de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Ya no somos pecadores débiles. Ahora somos gente que puede vencer el pecado, que puede vencer la tentación, que puede tener una vida de victoria porque participamos de la naturaleza divina, del Dios que nos salvó, del Dios que nos escogió. Eso es grande, hermanos. Eso es grande. Y dice allí mismo la Escritura que esas grandes y preciosas promesas no solo nos permiten participar de la naturaleza divina, sino que además nos permiten huir de la corrupción de este mundo. ¿Estamos capacitados o no? ¿Estamos completos o no? No hay excusas. No hay excusas. Ay, hermano, es que yo no puedo. Yo no puedo con esta adicción. Yo no puedo con este comportamiento. Yo no puedo con este pensamiento. Hermanos, está escrito. Las promesas de Dios nos permiten participar de la naturaleza divina y nos permiten huir de la corrupción de este mundo. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Hermano, creyente, hijo de Dios, mujer, siervo, nada de derrota. La derrota no tiene parte en nosotros. Nada de ser un cristiano vencido. No existe que nosotros seamos cristianos vencidos, cristianos derrotados. Nosotros tenemos todo para llevar una vida recta y para llevar una vida de victoria. Y cuando digo esto, no me refiero a que nosotros, como somos cristianos, somos prosperados económicamente o materialmente, tenemos todas nuestras necesidades económicas cubiertas, no nos enfermamos. No me refiero a eso, porque nuestra victoria o ser un cristiano victorioso no depende de los bienes materiales. No depende de la salud que yo pueda tener. No depende de que no pase por pruebas. No, depende de mi fe. Depende de la esperanza. Depende de la confianza que nosotros tengamos en el Dios que nos llamó. Porque nosotros seguimos siendo victoriosos en medio del sepulcro. Nosotros seguimos siendo victoriosos en medio de la sala de un hospital. Nosotros seguimos siendo victoriosos en medio de la prueba, porque así está escrito. Antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles? Persecución, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas esas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice ese texto,
fuera de todas esas cosas, lejos de todas esas cosas o sin todas esas cosas, nosotros somos más que vencedores. Dice el texto, dentro de todas esas cosas, nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos completos. Porque hemos recibido todo lo necesario para que así sea. Porque mora en nosotros el grandioso Espíritu Santo. Porque mora en nosotros la palabra de Dios. Porque hay un texto que dice algo así, que el nuevo pacto consiste en que Él guardará su palabra en nuestro corazón y en sus mentes las escribiré. En sus mentes las escribiré. La palabra del Señor está escrita en nuestra mente. La palabra del Señor está guardada en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitarnos y pelear la buena batalla para que esa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón no sea ahogada por los afanes de la vida. No sea desarraigada por el enemigo de nuestras almas. No sea arropada por los otros pensamientos naturales, carnales que nosotros tenemos, sino que esa palabra pueda prevalecer, pueda reinar en nosotros y la podamos recordar siempre. Entonces ya sabemos que lo primero es identidad. Lo primero es saber quiénes somos y saber lo que tenemos. Ahora vamos con lo segundo. Lo segundo es esforzarnos por tener una vida que agrade a Dios. Vamos a ver, siervos, mujeres y hombres de Dios. Lo primero para tener una vida que refleje la gloria de Dios es tener identidad, saber lo que somos y saber lo que tenemos. Lo segundo, amerita una acción de nuestra parte. Y esa acción es el esfuerzo por tener una vida que agrade a Dios. Ejercitarnos en el cumplimiento de su palabra. Llevar todo lo que el Señor nos manda a la vida práctica, a la vida cotidiana. Lo segundo que tenemos que hacer es vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Verdaderamente vivir el Evangelio. La palabra debe llenar nuestra vida. La voluntad de Dios debe abarcar todas las áreas de nuestro ser. Y esto significa obediencia, práctica y ejercicio en todo lo que Dios demanda de nuestra parte. Ciertamente la salvación no depende de buenas obras. Nosotros no nos salvamos por buenas obras, pero la salvación se manifiesta en buenas obras. Es decir, las obras no me hacen salva, pero cuando soy salva, mis obras, mi conducta, mi vida lo demuestran. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta, porque la fe produce frutos de justicia. ¿Y qué son esos frutos? Comportamiento, conducta. Esos son los frutos de justicia. Dios no nos llamó para ser cristianos de nombres. Dios no nos llamó para ser cristianos nominales. Cristianos que se identifican como tal solo por llevar una Biblia en su mano y asistir a la iglesia. Eso no es lo que nos hace ser cristianos. Eso no es lo que nos hace ser hijos de Dios. Venir a la iglesia o traer la Biblia a la iglesia, no. El verdadero cristiano se identifica por los frutos
de arrepentimiento que ha dado luego de conocer a su Señor. El verdadero cristiano se identifica por sus cambios. El verdadero cristiano se identifica por vivir la palabra que lleva en su mano. Eso es lo que le da gloria al Señor. Que con nuestra vida nosotros reflejemos la fe en Jesús. Eso es lo que le da gloria al Señor. Que nosotros no nos conformemos solo con creer, sino que en consecuencia nosotros accionemos, que nos santifiquemos, que nos consagremos al Señor, que permitamos que su Espíritu Santo complete, haga su obra regeneradora en nuestra vida. Tenemos que ser diligentes para que eso se cumpla. Así que la fe debe estar acompañada de hechos. La fe debe estar acompañada de hechos, de acciones que demuestren esa fe. Enseña la Biblia que nosotros, cada uno recibió una medida de fe. Y por ese depósito de fe, nosotros hemos creído en Jesús, la fe salvadora. Cada uno de nosotros recibió esa medida. Pero esa fe debe complementarse con algo más. A esa fe le debemos añadir o agregar cosas que Dios ha establecido, que nos manda que le agreguemos. Dice Santiago, inspirado por el Señor, y algunos no sabemos este texto, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Dios nos ordena en su palabra máximo esfuerzo por añadir a la fe o complementar la fe con las siguientes obras o con las siguientes acciones. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3, pero vamos a estar entre el 5 y el 7. Vamos a ver las acciones, las obras que Dios nos manda a añadirle a nuestra fe. Dice: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con, en su Biblia seguramente dice añadan, añadid. Entonces complementemos, esforcémonos al máximo por complementar nuestra fe con, número 1, en esta versión dice una abundante provisión de excelencia moral, que no es más que un buen comportamiento, un comportamiento recto que honre el nombre del Señor. Entonces, añadamos o agreguemos a nuestra fe estas acciones. Primero, una abundante provisión de excelencia moral, es decir, conducta recta, conducta alineada a la voluntad de Dios, a la excelencia moral con conocimiento del Señor. ¿Cómo hacemos nosotros para conocer al Señor, mis hermanos? Escudriñando y estudiando las Escrituras, teniendo una vida de oración para que el Señor se pueda mostrar y nosotros lo podamos conocer. Al conocimiento, dominio propio, que no es más que el autocontrol que nosotros debemos tener para nuestros pensamientos, para nuestro carácter, para nuestra conducta. El dominio propio con perseverancia, que aquí significa paciencia, es decir, la capacidad para soportar, la capacidad para esperar hasta el final. Y está escrito que el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
A la paciencia o a la perseverancia, sumisión a Dios. En su Biblia dice piedad, que significa obediencia al Señor. Tener una vida que le agrade, que cumpla su palabra. A la sumisión a Dios, afecto fraternal, que no es más que la armonía y la paz que debe haber entre nosotros. La armonía y la paz que todo cristiano, que todo creyente debe aportar en el lugar donde se encuentre. Nosotros somos hijos de paz. Nosotros somos pacificadores. Es nuestra identidad. Nosotros no estamos para hacer la guerra ni para romper relaciones. Nosotros estamos para hacer la paz, porque somos hijos de paz. Entonces, al afecto fraternal, amor por todos. Amor por todos. Y dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hay una instrucción. ¿Quieres ser productivo y útil en el conocimiento del Señor? Practiquemos estas cosas. Practiquemos estas cosas. Dejemos de ser cristianos grises, apáticos, que no producen el mover, el poder de Dios en su vida. Nosotros que tenemos el poder de Dios en nosotros, estamos para mover, para producir milagros a nuestro alrededor. Entonces queremos ser productivos y útiles. Practiquemos estas cosas. Y lo tercero y último, con lo cual cierro. Lo tercero y último, cumplir con nuestra misión. Lo primero fue identidad, saber lo que somos y saber lo que tenemos. Lo segundo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo segundo? Obedecer, gloria a Dios, un aplauso al Señor. Lo tercero y último, cumplir con nuestra misión. Nosotros somos sal y luz. Es nuestro deber salar, es decir, preservar y sazonar. Es nuestro deber alumbrar. Nosotros somos luminares del mundo y resplandecemos en medio de una generación perversa. En medio de las densas tinieblas que arropan el sistema de este mundo, nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, somos luminares y tenemos que alumbrar. No esconder nuestra luz. Y la luz que nosotros tenemos es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. Nosotros somos ministros de reconciliación. Ministros de reconciliación, es decir, tenemos la misión de reconciliar el mundo con Dios, con el Señor. ¿Qué significa reconciliar? Volver a unir aquello que por alguna razón se había separado. Y Dios nos enseña en su palabra que nos ha encomendado ese ministerio, el de la reconciliación. Así que si nosotros tenemos la misión de reconciliar al hombre con Dios, también tenemos la misión de reconciliarnos nosotros mismos. Pese a las diferencias que podamos tener, tenemos que vivir reconciliados, procurar reconciliar al hombre con Dios y reconciliar al hombre con el hombre, porque somos hijos de paz. Nosotros también tenemos el ministerio de la consolación.
Tenemos la misión de predicar el evangelio, de hacer discípulos, no solo dentro de la iglesia y de sus ministerios, sino desde donde nos encontremos. Porque todos nosotros somos lo que somos, dentro o fuera de la iglesia. No somos cristianos solo cuando estamos en la iglesia. Somos cristianos donde nos encontremos, porque es nuestro ser. Es nuestro ser. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y no somos solo iglesia cuando nos reunimos a adorarle. Nosotros aquí somos la iglesia, pero cuando nos vamos, cada uno de nosotros es la iglesia de Cristo. Cuando yo estoy en la oficina, en mi trabajo, yo soy la iglesia de Cristo. Cuando ustedes jóvenes están en su liceo, en su universidad, ustedes son la iglesia de Cristo. Cuando estamos en el supermercado, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Y qué es la iglesia de Cristo? Es el cuerpo del Señor. Es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué misión tiene la iglesia? ¿Qué misión tiene la iglesia? No como institución. ¿Qué misión tiene la iglesia? Es decir, si yo soy la iglesia, si tú eres la iglesia, ¿qué misión tiene la iglesia? Dice predicar el evangelio, salvar almas por medio de la predicación del evangelio. Esa es nuestra misión, salvar almas por medio de la predicación del evangelio, sanar, restaurar, libertar. ¿Y dónde está la iglesia? Donde nosotros estemos. La luz está donde nosotros estemos. La sal está donde nosotros estemos. El Espíritu Santo está donde nosotros estemos. El poder de Dios está donde nosotros estemos. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Donde nosotros estemos. Hoy estamos todos aquí y aquí está el Espíritu Santo y aquí está el poder de Dios. Pero cuando salgamos de acá y nos vayamos a nuestras casas o a un centro comercial o a un restaurante a comer, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el poder. Dice la Biblia en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, nosotros tenemos la evidencia de su amor. La evidencia del amor de Dios arde en nuestro interior. Se llama Espíritu Santo. Está allí, está contigo, está dentro de ti. Esa es la evidencia de su amor. Una evidencia, yo lo puedo comprobar porque arde en mí, arde en mí. Dice este texto que nosotros somos testigos de Cristo por medio de su Espíritu. Ahora, lo decía la pastora en la parte de sus anuncios, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué dije al principio? Tenemos todo para tener una vida recta. Tenemos todo para tener una vida cristiana victoriosa. Ahora me corresponde dar de gracia lo que de gracia he recibido. Ahora testifico de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ahora hablamos de su poder. Ahora predicamos su evangelio. Y cuando aquí dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, se refiere al lugar, al espacio. Podemos decir que Jerusalén puede representar el punto en el que nos encontramos. Puede ser que seamos testigos en los programas de evangelización de la iglesia. Esa puede ser nuestra Jerusalén.
pero tu Jerusalén y mi Jerusalén también puede representar nuestra familia biológica. Predicarle a nuestra familia biológica, a aquellos que nosotros queremos ganar para Cristo, con quienes queremos compartir esta gracia que arde en nosotros. Esa debe ser nuestra Jerusalén. Tenemos familia que debe estar desesperanzada. Tenemos familia que debe estar caída porque no tiene esperanza de vida. Bueno, evangelicemos a nuestra Jerusalén. Tenemos toda Judea que puede representar ese círculo de amigos que tenemos. Yo tengo amigos en mi trabajo. Estoy orando aún por los gerentes de la empresa a la que pertenezco. Si tú eres estudiante, ora por tus profesores, ora por tus compañeros, ten propósito en ese lugar. Cuando yo empecé a trabajar en la empresa decía, Señor, yo sé que yo no voy a entrar a esta empresa solo para ganarme un salario. Yo voy a entrar a esta empresa para alumbrar. Yo voy a entrar a esta empresa para ganarme almas para ti. Y para la gloria del Señor puedo ver su gracia y Dios me lo ha permitido. Entonces toda Judea puede representar tus amigos. Samaria puede representar tus vecinos y conocidos. Y toda la tierra representan las personas que no conocemos, pero que por causa del Evangelio les predicamos. Por causa de Cristo les predicamos. Ya estoy terminando, no sé si los músicos me pueden acompañar. Entonces, mis hermanos, y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dice la palabra del Señor que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es letra muerta. El Evangelio no es algo pasivo, algo estático. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es vida. El Evangelio nos hace dinámicos. El Evangelio nos hace estallar. El Evangelio es poder de Dios. Y es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestra asignación predicarlo para que la gente sea salva, para que la gente venga al conocimiento del Señor. Si puedes ponerte de pie. El Evangelio es poder de Dios y hay poder en nosotros. Hemos dicho que estamos equipados. Hemos dicho que estamos completos. Hemos dicho que tenemos todo lo necesario para cumplir nuestra misión. Hemos dicho que tenemos todo para ser un siervo que muestre la gloria del Señor. Amada iglesia, el Señor te dice en esta mañana que ya no vivas para ti mismo, que ya no vivas para ti, sino que vivas para servirle a Cristo. Y cuando hablo de servir, no me refiero solo a que tú tengas que pertenecer a un ministerio de la iglesia. Eso es bueno, pero el llamado es para todos los que hemos creído. ¿El llamado a qué? A cumplir el ministerio. Somos ministros de reconciliación, somos luz, somos sal. El llamado es para todos, no para unos pocos, no para unos cuantos, no para los que tienen mucho tiempo en la iglesia. Es para todos. ¿Y sabes qué? Tienes poder, tienes todo lo necesario para hacerlo.
tengamos valor, tengamos valentía, entusiasmo para ser testigos. Que nuestra vida pueda demostrar la gloria del Señor. Que nuestra vida sea un testimonio de que Él vive en mí, de que ha hecho grandes cosas. Eso es lo que el Señor quiere para este tiempo. En una generación donde se están levantando tantas cosas opuestas al Señor, hay una independencia total de Dios. Nosotros no estamos para esconder nuestra luz debajo de la mesa. Nosotros tenemos que encender nuestra luz y que esa luz brille, brille en su máximo esplendor. Tenemos el poder, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, lo tenemos todo. Y miren lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Demos un fuerte aplauso al Señor. Levantemos nuestras manos. La unción del Santo, esa profecía se ha cumplido en Jesús y sigue vigente. Esa profecía se ha cumplido en Jesús y está en curso. Y es Cristo la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Y esa unción profetizada para la cabeza desciende a todo el cuerpo. Desciende a todo el cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? Yo soy su cuerpo. Tú eres el cuerpo. Esta unción está sobre ti, iglesia. Esta unción está sobre ti. Levantemos nuestras manos. Ora en esta hora. Ora, ora y pídele al Señor: Señor, yo quiero